La voz de la montaña. Herramienta sonora de la cultura rural. Y estamos nuevamente desde La Voz de la Montaña, otro capítulo más con un invitado súper especial. Hoy tenemos al señor Juan Manuel Blanco Delgado. Bienvenido. Bienvenido, Julito. Gracias por la invitación. Y a todos los que nos ven, un saludo especial. Bueno, mucha gente se estará preguntando detrás, los que están viendo con su teléfono en la mano o desde su computador, ¿quién berracos es Juan Manuel Blanco Delgado? Juan Manuel Blanco, yo soy un piedecuestano que ama su ciudad, que se formó en la escuela anexa, que estudió en el Colegio Santander, que fue catequista, que estudió varias carreras y terminó administración de empresas, que es egresado del Politécnico Gran Colombiano, administrador de empresas. También soy gestor empresarial del SENA y que se ha destacado por ser un líder social y en procesos como Fundejoven, Piedecuesta Emplea, la Oficina de la Juventud y otros procesos que llevamos y lideramos y que nos apasiona el contacto con la gente y servir. Bueno, Juancho, mucha gente se preguntará dentro del imaginario, porque las nuevas generaciones desconocen, por ejemplo, cuál fue ese proceso de la Oficina de la Juventud. ¿Nos puede contar algo de eso? El proceso que participamos sí, los dos. Yo también lo vi, lo que pasa es que si yo empiezo a contarles, pues entonces sería una entrevista bien, ¿no? Pero hoy tenemos aquí a uno de los protagonistas, uno de los eslabones de ese proceso muy bonito. Entonces, Juan Manuel, por favor. La Oficina de la Juventud fue un proceso que lideraron estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana de Psicología, la Fundación de Apoyo de los Scouts y los Scouts, que buscaban construir una alternativa a unos escenarios de violencia que había en el municipio, y ese proceso nos contactó a usted, a un grupo de jóvenes de los barrios, a otro grupo de pelados de los colegios, y nos unió para buscar nuestro rostro, nuestra propia identidad a través de animación sociocultural, es decir, de trabajo en los barrios, divirtiéndonos, pero al mismo tiempo haciendo y liderando. Eso produjo un grupo de liderazgo diversos hasta llegar a lo que fue Fundejoven. Bueno, para los que quieren más información, de pronto pueden encontrar, hay varios grupos que se salieron de ahí, pero también hay información en Vanguardia. Pueden buscar en algunos momentos, hace algunos años, 20 y pico de años ya de eso, pero la Oficina de la Juventud trabajó, como lo decía, con parches y con jóvenes de colegio. Yo formé parte de esos parches, usted fue parte de ese grupo de jóvenes los parches. de colegios, y terminó ayudando a lo que fue. Pero de ese proceso de la Oficina de la Juventud, que se llamó Jóvenes en Busca de su Propio Rostro, nacieron nuevos procesos que junto a Juan Manuel y a otras personas que eran del otro proceso, lideraron. ¿Qué procesos salieron de ahí, Juan Manuel? La oficina generó algo muy importante, y es que generó grupos de acuerdo a su perfil. Entonces, con las capacidades que cada uno tenía, esos grupos, unos era la red juvenil, que era como aglutinar líderes de colegios, pero también de los grupos juveniles de parroquia, los grupos de danza, los de tamboras, y al mismo tiempo estaba el gran liderazgo de jóvenes en busca de su propio rostro, que usted lo lideraba con Ángel, con otros, y en conjunto se decidió no dejar morir el proyecto de la oficina, sino darle un paso mayor. Entonces, esa red más esos jóvenes en busca de su propio rostro, juntos creamos Fundejín primero, que era la Fundación de Apoyo a Iniciativas Juveniles e Infantiles. De Fundejín, por un marketing, a través, yo recuerdo mucho a Quique Picón, que sí, era nuestro asesor de comunicaciones, nació el nombre, venga, algo más joven, que los jóvenes entiendan. Pues resulta que no existía Fundejoven y se creó Fundejoven, pero con el mismo propósito, era el apoyo a iniciativas juveniles e infantiles. Que un pelado tenía una iniciativa,
todos a apoyar desde nuestro liderazgo. Funde Joven empezó a crear campamentos, actividades. Una vez nos fuimos con Julio a caminar hasta Los Santos, un poquito desfasados. Caminamos desde lo que hoy es la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, allá en La Mesa, hasta Jordán. Sí. Bueno, de ahí de esos pelados, que era un grupo ecológico del Balbino, yo era catequista al mismo tiempo, con unos pelados de catequesis y unos pelados jugadores de baloncesto del Parque de las Hermanas que vivían en Villanueva. Ahí estaba Iván, el mono. Sí, el mono que hoy día es docente de natación. Bueno, Jairo, con esos pelados empezamos el proceso que se llamó Jóvenes en Obra Negra. Jóvenes en Obra Negra, muy bueno. Un proceso que era liderazgo, con la metodología que habíamos aprendido, con cosas de interaccionismo simbólico que había leído yo, con unas cosas de programación neurolingüística, con el respaldo siempre de Freddy. Desde Estados Unidos nos mandaba contenido, empezamos a hacer que los pelados ya no solamente se agruparan, generaran iniciativas, sino se creó la primera escuela de liderazgo socio, político, cultural. Y empezamos a arreglar canchas, a hacer carnavales, festivales, que ya veníamos de hacer carnavales en la oficina, lo continuamos haciendo, pero también nos volvimos el grupo más organizado en logística, estructurado. Terminamos con escuelas de liderazgo en cada barrio. Hubo alrededor de 19 escuelas de liderazgo en los diferentes barrios. Entonces había un joven en Obra Negra que era el que entraba, iniciaba, después iba mejorando en su proyecto, siempre haciendo algún tipo de liderazgo, una mejora en su barrio, subía a Obra Gris, se formaba, hacía otro tipo de liderazgo, subía a estucado, se forma a Obra Blanca, hasta remodelación. Entonces remodelación era recordar que siempre va a volver a ser un joven en Obra Negra porque tiene todavía mucho por construir. Bueno, para contextualizar a la gente, ¿cuántas personas alcanzaron a ser parte de ese proceso, tanto en los barrios como en los colegios, con todo? ¿Cuántas personas? Más de 1000. Más de 1000 personas. Se volvió moda, o más que moda era, usted iba a alfabetizar Funde Joven, con jóvenes en Obra Negra. Entonces se crearon Planeta Joven, Club Vial, Redescubriéndonos, crear y recrear, hubo Coja Oficio, también con el liderazgo del maestro Oscar Delgado, sí, de Gonzalito, y de Rubén Darío López, de otros muy buenos formadores y artistas y profesionales. Se creó lo que quería hacer en una universidad y ahí lograron estar 500 personas capacitándose casi gratuitamente en carreras técnicas con el programa Coja Oficio, que se volvió ITEF, Instituto Técnico Funde Joven. También se hizo ese programa, Julio. Bueno, yo creo que el recordar hoy todo esto pues nos hace sentir que ya nos volvimos viejos, Juancho. Sí, bueno. ya vamos a hacer ahora Funde Viejos. No, pero qué bueno. Mire, si usted se acuerda o formó parte de ese proceso de Funde Joven o de la Oficina de la Juventud, déjenos por ahí un comentario. Si de pronto tiene otra versión, llámenos, escríbanos, lo traemos acá, su merced se sienta ahí y nos cuenta eso que usted vivió, porque de esto, las experiencias son desde los diferentes puntos de vista, desde donde y prácticamente tiene medio municipio. Sí. Hoover, Quique Plata. No, hay un poco de gente que de verdad vivió el proceso y que lo vivieron muy apasionados, porque se volvió prácticamente casi que una religión. Es más, en Semana Santa, la logística de la Semana Santa, que es algo tan complejo, se realizaba a través de Funde Joven. Sí, incluso la del show de las estrellas. Cuando en algún momento vinieron como 2 ocasiones seguidas casi, vinieron... el Festival de Río de Pescadero. Cuando se hacía, yo creo que eso, vea qué bueno recordar eso, Juancho, porque cómo nos hace falta tener un evento de esos con la identidad de poder salir
a hacer nuestros paseitos de olla como se hacían antiguamente, o al río de la Colina o abajo a Pescadero, donde llegaban los artistas de más renombre en ese entonces y se podía uno ir a disfrutar las ferias y fiestas de Piedecuesta. No, eso era espectacular, se lo están perdiendo los que no lo están viviendo. Sí. No, y hay que retomar eso, hay que mirar de qué forma se logra dinamizar nuevamente un proceso que le dé la identidad a nuestro municipio, porque si lo hacen en Cali con el río Pansi, y bueno, y en diferentes localidades con los diferentes ríos, quebradas y eso, nosotros siendo un municipio rico hídricamente, no tenemos ese festival del río que nos hace falta muchísimo. Yo sueño, en los espacios que me dé la vida, de alguna vez tener la Feria Internacional del Agua en Piedecuesta, que vincule al Festival del Río como parte de su gran... Porque nosotros somos la capital nacional del agua. O sea, aquí hay demasiada agua. Aquí hay mucha agua y requerimos que el agua sea nuestro... Como dije alguna vez, agua sí, vida sí. Bueno, una pregunta obligada, Juanchito, porque hoy estamos también develando muchos de los secretos que tienen guardados los piedecuestanos, y es ¿por qué a los piedecuestanos nos dicen garroteros? Bueno, cuenta la historia que nos dicen garroteros porque cuando... Hay 3 versiones, pero voy a contar las 2 más cortas. Cuando estábamos en plena guerra de la independencia, aquí hubo una batalla, ¿y sabía, Julito? No. Hubo una batalla, no se cuenta, no fue la de Pienta, fue una batalla en Piedecuesta, pues tuvimos casi 150 o 200 muertos, pero dentro de esa historia, una de las muy comunes acciones que hacían los piedecuestanos era que no salían con machetas, sino con garrotes, con palos, con trancas de puerta, con los bastones, con lo que tuvieran a la mano, que generalmente eran palos, a defender el proceso de independencia. Esa es una. La otra es que en nuestro coloquial andar, esto me lo contó Germán Valenzuela en alguna entrevista, las peleas aquí se solucionaban con la tranca de la puerta. Entonces, el que estaba tomando por allá en una tiendita, en una guarapería, se ponía, le armaban pelea, y usted sabe que en las cajas antiguas atrás había una puerta, era la tranca. Cogían la tranca y se agarraban a garrotazos. Y la otra es porque somos gente echada para adelante, gente que no se deja, que sabe mirar al frente, pero esas son las historias que me han contado y que he podido yo conocer. Bueno, si usted tiene otra versión y desde su casa usted dice, yo tengo esta versión, y escríbanos, llámenos, lo invito a que se siente aquí y nos cuente esa otra versión. Juancho, otra de las preguntas que muchos de los piedecuestanos y de las personas que visitan al municipio, porque hay mucha gente que quiere conocer a Piedecuesta, pero siempre nos preguntan, oiga, ¿por qué Piedecuesta tiene 2 iglesias? Piedecuesta tiene 2 iglesias, ya es más consolidada la historia, es porque en la época de la violencia liberal conservadora, que ha sido casi toda la vida, pero hace muchos años, hubo un asesinato en la iglesia primera, en La Blanca, ¿sí? Entonces, esa iglesia prácticamente se selló, o sea, claudicó porque hubo un asesinato dentro de la iglesia. La clausuraron. La clausuraron. Ya venía un grupo de personas que eran afectas a San Francisco Javier y de la localidad de Girón, porque aquí antes de ser, digamos, municipio, nosotros éramos colonia, una villa de Girón, una parroquia de Girón. No sé cuál, pero... Se fue construyendo la iglesia de piedra caliza de la misma cantera, se fue construyendo el nuevo templo de San Francisco Javier sin acabar el templo blanco, que por supuesto la iglesia del Perpetuo Socorro se llamaba. Entonces quedaron las 2 iglesias. Esa es la historia pues más común contada, y es que hubo obviamente un asesinato en una de las iglesias y por eso se erigió la otra como parroquia.
Bueno, si usted ya sabe, si tiene otra versión, ay no, pero es que a mí me contaron otra cosa, venga acá y nos cuenta esa otra versión que usted tiene, aquí en vivo y en directo le puede contar a toda la comunidad. Juancho, hay personajes que le van marcando a uno la vida y dentro de esos, pues yo me acuerdo de muchos, pero me gustaría saber si usted se acuerda de esos personajes que la gente los llama los bobos del pueblo, pero yo le digo los personajes de la vida pública y pagana de este municipio. ¿De quiénes se acuerda? El inolvidable Jorgito, Muerto muerto parado, Uy. Minimota, Rafaelito más cercano, Sí. Resortes, la plaza de mercado, los que vivimos alrededor, yo viví alrededor de la plaza de mercado muchos años, Resortes, bueno, entre tantos, esos son los que más recuerdo. Bueno, Juancho, a medida que va creciendo o se va expandiendo Piedecuesta, va ocurriendo que, por ejemplo, yo no sé si usted se acuerda, nosotros salíamos antiguamente de noche y por lo general a uno siempre le pegaban un susto. Como va creciendo el urbe, los apartamentos y eso, pero la gente ya sale y no la asustan. Y yo no sé si es porque estamos dejando de creer en las cosas o no sé qué será lo que está pasando, pero Juancho, ¿usted cree en brujas? No, pero si que las hay, las hay. Eso es una frase que decía mi abuela y yo creo que todas las abuelas... Nosotros vivimos un momento, no recuerdo si usted fue, a un campamento que hicimos, lo llamamos Vieja Guardia, algo así, que fue Oscar Caballero, Gustavo Torres, Creo que sí estuvo. Andrea, que fue a contar historias, sí, porque usted narró cuentos sí, y sí. Edwin también narró cuentos, el negro. Sarnatanás también Sí. estuvo ahí. En ese nos asustamos casi todos, Julito, Sí. que una vaca parió y aparecieron unas luces y Estaba Giancarlo Giancarlos López también estaba. En ese hubo susto y la explicación de Freddy es que habíamos vivido una ¿qué? Una esta paranormal. Una colectiva, una paranoia colectiva. Pero nosotros nos asustaron, o sea, Sí, susto, realmente fue un susto macho. No, me acuerdo que veíamos bajar luces de la montaña por donde supuestamente no había camino. Puede ser extraterrestres también. Sí, y era la madrugada y nosotros, asustados, bueno, entramos en Pensamos pánico. que eran paracos o guerrilleros y nunca llegaron. Y nunca llegaron hacia donde nosotros estamos. Todo el tiempo se vieron bajar y bueno, el susto fue increíble. Muchos lloraban, muchos, bueno, se arrepintieron de todo. Pero sí nos ocurrió ese susto. Juancho, ¿alguna vez haya escuchado una historia de esas que le contaban a uno los abuelos, los papás, la mamá, de alguien que lo hayan asustado? Porque no solamente son las brujas, ¿no? También está la Llorona, el buen amigo, el diablo. Mi nona contaba que se fue a pescar con un hermano y que ellos vieron la Llorona. Y que la historia era en el río Pienta, ella es de Chalalá, o fue de Chalalá, que ya está en el cielo, mi nonita, y que efectivamente ellos vieron la Llorona, la escucharon y la vieron a lo lejos, y que, pero porque en el río Pienta había muerto hacía unos años una mamá con 2 niños, y producto de eso, desde ahí escuchaban la Llorona cada vez que habían al río Pienta, y se pasaban de tiempo. Después de las 5 de la tarde empezaba a salir la Llorona allá en el río Pienta. Bueno, muchas veces, porque nos ha ocurrido, muchas veces es sugestión de nosotros mismos, ¿no? Son los gatos. Sí, a veces... Si usted pone a escuchar los gatos en el tejado chillar, es la Llorona. Hablan, es que uno los escucha. Sí, le falta es pronunciar bien, pero sí realmente muchas veces es la sugestión de nosotros mismos y otras veces es real, porque si le preguntamos a muchos piedecuestanos acerca de la luz del limonal o acerca de las ánimas benditas, porque había la creencia, pues yo todavía la tengo, de que cuando uno sale, la mamá o los de la casa lo encomiendan a uno a las ánimas benditas. Entonces, yo no sé si usted allá detrás de este teléfono
conoce acerca de eso. Si conoce, mano, cuéntenos algo de eso, escríbanos y coloque su comentario para poder complementar toda esta información, porque la idea es eso, compartir las vivencias y las historias de Piedecuesta. Además, porque no se nos debe olvidar que la historia y la cultura, antes de ser escrita, fue oral. Sí. Y si no contamos, se nos puede acabar el internet, se nos puede acabar la imprenta, pero queda la palabra. Y las nuevas generaciones tienen que conocer acerca de todo esto que nos ocurrió a nosotros, a muchos de los adultos mayores, a nosotros que no estamos tan jóvenes, pero que todavía no somos adultos mayores, pero que estamos ya casi, sí. Bueno, nada, Juanchito, de verdad muy rico haber charlado hoy con usted. Gracias a todos ustedes los que se logren conectar, los que dejen un comentario, los que nos ayuden a compartir, los que se suscriban al canal. Muchísimas gracias. Esto es La Voz de la Montaña y mire, hoy con tremendo invitado. Agradecerle a Julio, invitar a todos a que vengan acá. Hoy recibí la invitación, no duden en venir, llevaba tiempo sin venir. Esta casa que le dicen acá los habitantes del barrio de la vereda, la Casa de los Colores, sí, de Don Julio, ya le dicen Don Julio, sí. Ya tiene nombre de tequila. No, ya hemos ganado un posicionamiento ante una comunidad que estaba ávida de que ocurrieran cosas, y el haber llegado aquí y empezar a hacer actividades, no solamente de estas entrevistas, sino una labor social de la mano de la Escuela Artística Rural Casa Palabra y de la Sala de Teatro Rural Ismael Enrique Sisa, nos ha generado... Gran amigo Ismael Enrique. El volvernos un eslabón de la comunidad, porque hemos ayudado, no hemos sido los protagonistas, ni pretendemos serlo. Hemos ayudado con las labores del rescate del puente que se llevó la avalancha, hemos ayudado también en muchas de las diferentes actividades que organiza la comunidad para conseguir fondos para ella misma, autofinanciarse, varias de las cosas que ocurren aquí. Entonces, aquí ayudamos a hacer mutes, bingos, bazares, hacemos las rifas, ayudamos de todo, como uno más. Invitarlos a todos a que se vinculen. Aquí está todo por hacer. Aquí se reciben videobim, pantallas, sí, sillas, se reciben mesas. ¿Por qué? Porque ese es el espacio que para mí Julio va a ser ícono como un modelo de intervención cultural para mejorar la calidad de vida de poblaciones rurales en el país. Si lo hacemos, y lo hacemos desde Piedecuesta, pues seremos íconos. Mire, cuando estábamos iniciando, yo le comenté a Juanchito y él muy amablemente nos donó el primer videobim que tuvo Casa Palabra, con el cual iniciamos el cine, que hoy día todavía existe, pues ya se le mandó a hacer una reparación, pero hoy día todavía existe ese videobim. Entonces, de verdad que muchas veces tenemos las cosas en la casa y las tenemos allá arrumbadas, que fue cuando hicimos la campaña de donar instrumentos. Mucha gente tenía una guitarra allá que en algún momento quiso ser músico y la tenía allá colgada. Entonces le decíamos, hey, venga, sáquela de allá y póngala al servicio de uno de los niños que pueda venir a aprender aquí. Entonces hay muchas cosas que usted tiene en su casa que de pronto aquí nos pueden servir. Y la invitación a que nos ayude a conseguir las cosas, y si no puede porque está pelado, porque no tiene, ayúdenos a darle me gusta, haga un comentario positivo de todo lo que publicamos y comparta la información, porque en algún momento alguien de sus amigos, familiares puede ver esto y puede que se diga, ay, mira, yo tengo un balón allá que lo voy a donar allá. Entonces, nada, muchísimas gracias. Dios les bendiga y recuerden, esto es La Voz de la Montaña. La Voz de la Montaña, herramienta sonora de la cultura rural.